¿Qué ocurre en una sesión de hipnosis? ¿Qué ocurre en una sesión de hipnosis habitualmente? Vamos a hablar de una sesión de hipnosis más del estilo quizás ericksoniano que del estilo clásico. Lo que suele suceder en una sesión de hipnosis es que se establece rapport. Rapport es una palabra francesa que significa una relación positiva. Es decir, primero creamos una relación con la persona, ayudamos a que la persona se dé cuenta, y esto está contemplado como algo muy importante en las terapias humanistas, y Erickson también lo entendía así, pese a que Erickson antecede en 10 años a Rogers, pero bueno, iban un poco en esa línea. Lo importante es que la persona se dé cuenta de que está en un contexto de confianza, en un contexto en el que está delante, que es el hipnotizador o terapeuta, va a colaborar con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que se establece ese rapport, se focaliza la atención de la persona con un método u otro, o bien de forma directa le vamos dando instrucciones, o le pedimos que mire algo, que se enfoque en un objeto, o que se enfoque en una idea, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa atención se va focalizando en un único foco, que generalmente se vuelca hacia el interior, y se produce la disociación. La disociación se puede hacer de forma más explícita o se puede hacer de forma más simbólica o metafórica. Lo que estamos haciendo ahí es desactivar hemisferio izquierdo, activar hemisferio derecho. Predisponer a la persona para que piense más desde su parte emocional, creativa e intuitiva. Una vez que hemos hecho eso, vamos a llevar a cabo o bien fenómenos hipnóticos, como pueden ser esos fenómenos hipnóticos que tienen que ver con recordar cosas o con ponerse en situaciones con capacidades que le permitan superarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos la metáfora. La metáfora, que es una de las principales aportaciones de Erickson, lo que permite es que mandemos mensajes que la parte del cerebro de la persona, ese hemisferio derecho, va a poder interpretar y va a poder utilizar para generar nuevas soluciones. Fijaos, habíamos hablado de que el hemisferio derecho no manejaba tanto el lenguaje, pero sí que era capaz de manejar las emociones, las asociaciones, que tenía más acceso a la memoria episódica, a mis experiencias vitales y recursos, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo pongo en marcha a este pobre hombre, a este pobre trozo de cerebro que habitualmente está ahí un poco en segundo plano? Pues lo hago en parte a través de la metáfora. Una metáfora es una especie de mezcla entre comunicación con el hemisferio izquierdo y comunicación con el hemisferio derecho. Entonces, para explicaros lo que es una metáfora, os voy a hacer una pregunta que no tiene trampa, ni cartón, ni tiene ningún tipo de cosa ingeniosa, ni nada. Es, ¿a qué huele el pan? ¿A qué huele el pan? La respuesta es súper simple. Lo primero que se os pase por la cabeza. Más fácil todavía. A pan. El pan huele a pan. Ahora, si yo os pregunto de qué color es esa bandera, no me diríais color bandera. Me diríais, pues mira, tiene amarillo, tiene blanco, tiene un trocito rojo, tal, porque tenemos muchas palabras para los colores, pero no tenemos muchas palabras para los olores. Entonces, cuando no tenemos un vocabulario extenso para hablar de algo, lo que hacemos es referirnos a ello de manera indirecta. Entonces yo hablo de cómo huele el pan, hablando de lo que produce el olor del pan, que es el pan. Y digo, huele a pan, la persona evoca el pan y a través del pan evoca el olor del pan. Y eso es lo que hace una metáfora. Una metáfora trata de hablar de una emoción compleja para lo que no tenemos palabras, y lo que hacemos es hablar de la situación que produce la emoción para que la persona evoque la emoción indirectamente. Entonces mandamos el mensaje por la vía del hemisferio izquierdo para que le llegue al hemisferio derecho. Y la gente dice cosas como, me siento como en el fondo de un pozo. Y entonces la persona le llega esa información al hemisferio izquierdo y dice, oye, esto debe ser para ti porque no entiendo nada. Y el otro le llega, evoca cómo se está en el fondo de un pozo, y entonces tiene una idea de cómo se siente uno en el fondo de un pozo, que es muy difícil traducir a palabras, pero que ya acaba de entender. Eso es una metáfora. Entonces la metáfora permite que comuniquemos cosas con la parte del cerebro que no habla con palabras, pero además la metáfora tiene otra ventaja, y es que la metáfora no está completa. La metáfora es interpretada y la metáfora es referida a la experiencia de la persona. Entonces, si la persona llega y me dice, me siento como en el fondo de un pozo, y yo no sé de qué me está hablando, sé que se siente fatal, sé que se siente atrapado, agobiado, sin salida o lo que sea, pero no sé cuál es su problema realmente. Puede que tenga problemas con su familia, con su trabajo, con sus amigos, con lo que sea. A mí eso no me lo ha dicho, pero me ha dado una cosa que es una metáfora. Y si yo tengo esa metáfora, le puedo decir algo así como, oye, ¿y cómo sería si pudieras ir excavando en las paredes de ese pozo y fueras haciendo unos huecos que utilizaras como escalones para ir subiendo por la pared de ese pozo, y al llegar arriba asomaras por el borde del pozo,
volvieras a notar la luz del sol en tu cara, pudieras tomar aire profundamente y reconectarte con la libertad de poder moverte en cualquier dirección, poder elegir lo que vas a hacer, poder elegir cómo puedes elegir ahora qué hacer con tu vida. Y entonces, mientras yo estoy diciendo esto, la persona sí tiene el paralelismo de su estar en el pozo. Tiene estar en un pozo, su problema. Y ahora tiene el paralelismo o la solución de estar en un pozo, y lo que tiene es a su cerebro buscando la manera de rellenar el paralelismo con su problema. Es decir, acabo de poner a su hemisferio derecho a tratar de encontrar el equivalente a salir del pozo y a experimentar la solución de eso. Entonces, su hemisferio derecho, su parte creativa, intuitiva, que dispone de toda esa memoria episódica y todos esos recursos, acaba de ponerse en marcha y motivarse para localizar formas de completar esa información. Eso es lo que hace la psicoterapia y la hipnosis ericksoniana. Y en eso se diferencia mucho de la hipnosis clásica. Lo que hace es poner el inconsciente, el hemisferio derecho, en marcha a buscar recursos para resolver los problemas. Y funciona. De hecho, funciona estupendamente porque vuestro inconsciente y vuestro hemisferio derecho os conoce mejor que el terapeuta, porque lleva con vosotros toda la vida. Y además, todas las soluciones, los recursos, capacidades y principios que utilice serán congruentes con vosotros, porque es parte de vosotros. De manera que si activamos esa parte a buscar soluciones, en lugar de dar soluciones hechas, pues igual la solución que yo doy hecha me vendría bien a mí, pero no es la perfecta para ti. Pero la que tú encuentres sí es la perfecta para ti, porque esa parte de ti ya se va a encargar de hacer que sea la adecuada. Entonces la hipnosis ericksoniana tiene mucho que ver con la metáfora, tiene mucho que ver con crear a través del lenguaje y a través de las técnicas que incorpora, metáforas que se adapten a cada persona, a circunstancia del problema, de manera que la persona va encontrando y poniendo en marcha sus propias soluciones. Bueno, todavía no. Eso es uno de los aspectos más importantes de la hipnosis ericksoniana, toda esa parte de la metáfora y de los símbolos, etc. Puedes estar hablándole al hemisferio derecho de la persona mientras su hemisferio izquierdo dice, pues hicimos una inducción y esta persona me estuvo hablando de unos globos y me estuvo hablando de un no sé qué y no entiendo qué tiene que ver esto con mi problema. Y 15 días después viene y te dice, bueno, por cierto, he cambiado esto y he cambiado esto y tal, y, ay, ¿cómo has hecho eso? Pues no sé, pues se me ocurrió y me puse y lo hice. ¿Por qué? Pues porque así funcionan las personas. Nosotros resolvemos los problemas porque se pone en marcha nuestra creatividad y genera soluciones. Algunas veces nos paramos, pensamos, razonamos, pero la mayor parte de las veces generamos nuestras propias soluciones y las ponemos en marcha. Entonces, la hipnosis ericksoniana no consiste en dar soluciones, consiste en poner en marcha la capacidad de la gente para generarlas. Eso es lo que hace que sea más humanista, más respetuosa y que también sea más eficaz.